Durante muchos años, Inode fue presentada como una de las mayores historias de superación de Brasil. Una empresa que nació dentro de un garaje y se transformó en un imperio capaz de llenar estadios, financiar cruceros completos y prometer a miles de personas la oportunidad de cambiar de vida. Para algunos, representó una puerta hacia la independencia. Para otros, un camino de frustración. Entre relatos de éxito, también surgieron deudas, productos acumulados y un intenso debate sobre el verdadero modelo de negocio de la marca. Al final, Inode era una empresa legítima de marketing multinivel o un sistema de pirámide financiera que dependía casi exclusivamente del reclutamiento para sobrevivir. En este documental vamos a investigar el origen, el ascenso y el colapso de Inode. Vamos a revelar cómo la empresa llegó al punto más alto, por qué entró en crisis y qué rumbo intenta seguir ahora. Una historia marcada por ambición, esperanza y decisiones que cambiaron la vida de miles de personas. La historia de Inode comienza mucho antes de los escenarios iluminados, de los viajes internacionales y de los enormes encuentros que llegarían a llenar estadios. Antes de convertirse en un fenómeno nacional, existía una familia sencilla que intentaba escapar de las dificultades que marcaron a Brasil en los años 80. Ese periodo fue uno de los más inestables de la economía brasileña, con una inflación elevada, pérdida de poder adquisitivo y un escenario que obligaba a millones de personas a buscar alternativas de ingreso. En medio de ese ambiente duro, Francisco Rodríguez, un ex metalúrgico que había perdido estabilidad laboral, y su esposa Adelide Rodríguez, una ex costurera acostumbrada a jornadas largas, decidieron crear un pequeño negocio dentro de su propia casa. No tenían recursos, no tenían contactos, no tenían una gran visión estratégica. Solo tenían necesidad y determinación. El primer paso fue transformar el garaje en un espacio improvisado de producción. Allí surgieron los primeros jabones artesanales y cosméticos simples que serían vendidos de puerta en puerta. El crecimiento era lento, sostenido por el esfuerzo manual y el boca a boca. Durante casi 20 años, Inode funcionó como una pequeña marca de venta directa. Era un modelo parecido al que utilizaban otras empresas conocidas, con consultoras que revendían productos y recibían un margen modesto. La empresa sobrevivía, pero no lograba expandirse. Cada año aumentaban los desafíos logísticos y el límite de crecimiento parecía siempre el mismo. A pesar de la dedicación de la familia, la marca se mantenía pequeña y regional. Esa fase de estancamiento marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando el hijo mayor, Sandro Rodríguez, comenzó a observar el negocio desde otra perspectiva. Él veía una empresa atrapada en el pasado, incapaz de competir en un mercado que se modernizaba con rapidez. Al mismo tiempo, el marketing multinivel crecía en varios países y despertaba interés en Brasil. Sandro creía que ese modelo podía darle a Inode el impulso que jamás había conseguido. No se trataba solo de vender, se trataba de formar redes, generar liderazgo, multiplicar ganancias y ofrecer a las personas la sensación de pertenecer a algo mayor que un simple catálogo de cosméticos. Ese cambio exigía valentía. La familia decidió abandonar la operación tradicional y adoptar una estructura completamente nueva. Con ello surgió un nuevo espíritu dentro de la empresa. Inode dejó de ser solo una marca y pasó a presentarse como una oportunidad de transformación personal. Los eventos motivacionales comenzaron a ganar importancia. Historias de superación eran contadas ante audiencias emocionadas. Los rangos de liderazgo se transformaron en símbolos de conquista. Cruceros, viajes y premiaciones crearon una atmósfera de celebración que impulsaba a los participantes y fortalecía la cultura interna. Lo que nació en un garaje ganó forma de movimiento nacional. Inode se reinventó al cambiar la limitación de la venta directa
por la expansión acelerada del marketing multinivel. El origen humilde permaneció como parte de la narrativa, pero la esencia de la empresa cambió para siempre. A partir de ese momento, Inode ya no crecería únicamente por el producto, crecería principalmente por el sueño que prometía entregar. Cuando Inode adoptó el marketing multinivel, el crecimiento dejó de ser lento y previsible. Por primera vez, la empresa se vio frente a un modelo capaz de multiplicar sus números en una velocidad nunca antes experimentada. Para entender cómo ocurrió, es importante comprender de manera sencilla la diferencia entre el marketing multinivel legal y un esquema piramidal. El marketing multinivel, cuando opera correctamente, depende de la venta de productos reales. La red crece porque los nuevos consultores compran y revenden artículos a consumidores finales. En cambio, un esquema piramidal se sostiene únicamente en el reclutamiento. El dinero entra no por la venta del producto, sino por la entrada de nuevas personas que pagan para formar parte del sistema. La estructura colapsa en el momento en que ya no haya quien reclutar. En el papel, Inode seguía el modelo legal. Existían productos, existía una red de revendedores y las comisiones eran calculadas sobre las ventas. Sin embargo, en la práctica, lo que realmente impulsaba a la empresa no era el catálogo de cosméticos, era la fuerza del reclutamiento. La cultura interna reforzaba esa lógica. Las historias de éxito se contaban como testimonios transformadores. Los consultores que alcanzaban los rangos más altos eran presentados como prueba de que cualquier persona podía lograr riqueza e independencia. La venta directa aparecía como un detalle. El foco estaba en la expansión de la red, en el crecimiento de los equipos y en la capacidad de inspirar a cada nuevo integrante para que reclutara aún más. Esta mentalidad se consolidó en los enormes eventos promovidos por la empresa. En pocos años, Inode pasó de pequeñas reuniones a convenciones que llenaban estadios. Los escenarios tenían producciones grandiosas, luces intensas y un ambiente de espectáculo. Los consultores eran llamados para recibir autos de lujo, viajes y trofeos gigantes que simbolizaban el poder de transformación del sistema. La atmósfera generaba un impulso emocional fuerte. El público salía convencido de que era parte de algo extraordinario. El sueño se convertía en una energía colectiva que empujaba a la red hacia niveles cada vez mayores. Al mismo tiempo, la empresa implementó la llamada activación mensual. Para recibir comisiones, el consultor debía adquirir un valor mínimo de productos cada mes. Aunque esta práctica era común en el sector, provocaba un efecto secundario. Muchas personas que no lograban vender todo compraban productos simplemente para mantenerse activas. Con el tiempo, hogares enteros comenzaron a acumular inventario sin salida. Familias se endeudaron intentando sostener su posición dentro del sistema. La promesa de lucro rápido se transformó en preocupación constante para miles de consultores incapaces de acompañar el ritmo de la red. Mientras tanto, la empresa enfrentaba otro desafío. El crecimiento acelerado presionó la estructura logística. Inode no estaba preparada para atender la demanda explosiva. Faltaban productos esenciales con frecuencia. Las franquicias quedaban sin artículos básicos y los consultores perdían ventas, perdiendo también la confianza en el sistema. Cada retraso se convertía en frustración, y cada frustración abría espacio para dudas que antes eran encubiertas por la euforia de los eventos. La saturación del mercado completó este escenario. Cuando la empresa llegó a aproximadamente 850.000 consultores, había más vendedores que clientes. Ciudades enteras estaban llenas de personas ofreciendo los mismos productos. El motor del reclutamiento, que antes impulsaba el crecimiento, empezó a detenerse. La base de la pirámide simbólica dejó de expandirse
y la estructura se volvió demasiado pesada para sostenerse solo con ventas. Los números mostraron ese cambio con claridad. Los ingresos, que habían alcanzado su punto máximo al final de la década pasada, cayeron de forma drástica. La facturación de 2018 se redujo a menos de un tercio en pocos años. Varias franquicias cerraron. Consultores experimentados abandonaron el negocio. La confianza que movía a la red se quebró de manera visible. La empresa que antes parecía invencible comenzó a convivir con críticas intensas y una crisis de reputación que dominó el debate público. El ascenso de Inode fue rápido e impresionante, pero dentro de él ya existían los elementos que harían que todo se derrumbara. La cultura basada en el reclutamiento, la dependencia de la activación mensual, la saturación del mercado y la presión constante sobre la red crearon un ciclo que parecía crecer sin límites. Sin embargo, ese mismo ciclo cargaba fragilidades que se volverían evidentes en el momento en que la velocidad disminuyó. La misma fuerza que impulsó su crecimiento también fue responsable del inicio del colapso. Cuando Inode se acercó a casi 1 millón de consultores activos, el propio tamaño de la red se convirtió en el inicio del colapso. La empresa creció en una velocidad tan acelerada que la estructura que sostenía el negocio no consiguió acompañar el ritmo. El marketing multinivel depende de una expansión constante. Sin embargo, cuando el número de vendedores supera el número de consumidores, el sistema pierde impulso. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El crecimiento exponencial, que durante años parecía imparable, comenzó a mostrar señales de agotamiento. Las mismas estrategias que habían impulsado el ascenso ahora revelaban sus fragilidades. La red ya no conseguía sostenerse con la simple promesa de nuevos reclutamientos. Los problemas surgieron casi al mismo tiempo. La activación mensual dejó a miles de consultores con productos acumulados. La logística, que ya enfrentaba dificultades, no lograba entregar mercancía con regularidad. Varias franquicias recibían pedidos incompletos o pasaban semanas sin artículos básicos. El entusiasmo generado por los grandes eventos ya no compensaba las frustraciones diarias. Muchos consultores principiantes abandonaban el negocio tras pocos meses, y líderes experimentados también se retiraban. El discurso motivacional perdía fuerza ante la realidad de un mercado saturado. Los ingresos se desplomaron. La empresa registró pérdidas consecutivas y el impacto se expandió por toda la estructura. Frente a esa crisis multidimensional, la familia Rodríguez comprendió que continuar con la misma forma de gestión ya no era posible. Inode necesitaba una nueva dirección, más técnica, más experimentada y más preparada para enfrentar el escenario que se presentaba. Fue entonces cuando ejecutivos del mercado fueron invitados a ocupar cargos estratégicos. El cambio más simbólico ocurrió cuando Marilia Roca asumió el mando. Su llegada marcó el inicio de un proceso claro de profesionalización. La presencia de una ejecutiva con experiencia en el comercio minorista y en marcas consolidadas indicaba que la empresa necesitaba repensar profundamente sus prácticas. Con la nueva gestión, Inode inició una autocrítica amplia. Quedó evidente que el enfoque exagerado en el reclutamiento había creado una base inestable. También quedó claro que la velocidad del crecimiento superó con creces la capacidad operativa. La empresa reconoció que había ignorado alertas internas, subestimado la saturación del mercado y sobrecargado a los consultores con metas incompatibles con la realidad. Esa reflexión abrió camino para una reestructuración que buscaba corregir errores y recuperar la confianza perdida. La primera etapa de este proceso incluyó recortes y ajustes. Varias franquicias fueron cerradas. Unidades completas fueron reorganizadas. La estrategia comercial fue rediseñada para reducir la dependencia del reclutamiento y dar más relevancia al desempeño de los productos.
la empresa comenzó a invertir en capacitación logística. Nuevos sistemas fueron implementados para monitorear inventarios, mejorar la previsibilidad y disminuir las fallas en el abastecimiento. Inode entendió que necesitaba competir no solo con la emoción de los eventos, sino también con la calidad real de lo que entregaba. Al mismo tiempo surgió la necesidad de reposicionar la marca ante un público más joven. La transformación digital se convirtió en prioridad. La empresa buscó acercarse a influenciadores, creó programas para redes sociales e invirtió en contenido dirigido a la generación que consume información principalmente en videos cortos. La identidad visual sufrió ajustes. La comunicación se volvió más ligera y menos centrada en promesas grandiosas. Era un intento de reconstruir puentes con un público que no vivió la era de los cruceros llenos y de las convenciones monumentales. Esa etapa marcó el inicio de una nueva fase para Inode. El colapso obligó a la empresa a revisar todo lo que la había hecho famosa. Por primera vez, la marca intentaba distanciarse de la lógica que la hizo crecer y buscaba un camino más equilibrado, basado en producto, transparencia y eficiencia. La profesionalización no fue solo un cambio administrativo, fue la admisión de que el pasado ya no podía guiar el futuro. Después del colapso, Inode entendió que necesitaba más que ajustes internos. Era necesario reconstruir su identidad. La imagen que había conquistado multitudes durante la fase de crecimiento pasó a convertirse en un peso para la marca. El modelo agresivo de reclutamiento dejó cicatrices profundas y miles de personas comenzaron a asociar a la empresa con promesas exageradas, inventarios acumulados y metas difíciles de cumplir. Para seguir existiendo, Inode necesitaba presentarse ante el público con un rostro nuevo, diferente al que marcó la década anterior. El rebranding comenzó con movimientos estratégicos. Uno de los más importantes fue la asociación con el cantante Gustavo Lima, anunciada como el inicio de una nueva fase comercial. La idea era clara: vincular la empresa a un nombre popular, querido y distante del universo del marketing multinivel. Esa asociación buscaba devolver credibilidad a la marca y mostrar que Inode ya no estaba atada al modelo que se había desgastado con el tiempo. La creación de nuevas fragancias y la apuesta por productos con mayor atractivo buscaban evidenciar que el foco ya no estaba en el reclutamiento, sino en el consumo. Al mismo tiempo, la empresa comenzó a suavizar su comunicación. La narrativa de riqueza instantánea dio paso a un mensaje más comercial y menos emocional. La promesa dejó de ser la conquista de un estilo de vida lujoso y pasó a ser la posibilidad de emprender de manera más equilibrada. Inode se acercó a influenciadores digitales, invirtió en estrategias para redes sociales e intentó construir una marca más moderna y accesible. A pesar de estas transformaciones, el desafío sigue siendo enorme. Recuperar credibilidad en el mercado brasileño exige coherencia, tiempo y constancia. Una parte significativa de la población aún asocia a Inode con las dificultades vividas por los consultores en el pasado. La caída en la facturación, el cierre de franquicias y los problemas logísticos dejaron marcas profundas. Incluso con la profesionalización de la gestión y el esfuerzo por reposicionar la marca, la confianza debe reconstruirse paso a paso, sustentada en la calidad de los productos y en una política comercial más transparente. La pregunta que surge es inevitable. ¿Conseguirá Inode recuperar el espacio que perdió? La respuesta depende de múltiples factores, desde la capacidad de innovación hasta la disciplina interna para no repetir errores ya conocidos. El marketing multinivel, aunque legal, vive bajo observación constante. La línea que separa la oportunidad de la ilusión es muy delgada. Cuando el foco se concentra demasiado en el reclutamiento, el sistema pierde equilibrio.
Inode lo sabe y trata de mantenerse alejada de esa dinámica. El futuro del marketing multinivel en Brasil también permanece incierto. En un país marcado por desigualdad e inestabilidad, modelos que prometen cambios rápidos seguirán atrayendo personas. La pregunta es si será posible construir redes más responsables, sostenibles y centradas en valor real. La trayectoria de Inode deja una lección evidente. El crecimiento acelerado no siempre significa crecimiento sólido. La empresa intenta ahora escribir una nueva historia, consciente de que el pasado sigue resonando, pero de que el futuro depende de consistencia, prudencia y renovación.